La palabra que el Señor nos habla hoy en Génesis capítulo 26, le he colocado como título Tierra de Gerar. Repita conmigo o dígale al hermano que tiene a su lado, Tierra de Gerar. Hagámoslo un poquito más didáctico, ¿verdad? Para que no se nos olvide, para que recordemos lo que el Señor en este día nos está hablando, y no solo para que lo aprendamos y lo recordemos hoy, sino para que lo tengamos presente todos los días de nuestra vida, porque el Señor quiere que entendamos lo que está en su palabra y lo utilicemos a nuestro favor, aún en los tiempos difíciles, y aprendamos con esto a entender un poco el tiempo que estamos viviendo o los tiempos que vivimos, y aprender en cada tiempo cómo Dios tiene una disposición de su palabra para darnos la victoria. Amén. Entonces la palabra de Dios lleva como título Tierra de Gerar. El versículo 1 dice que había hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Aquí, como decimos, 0 y van ¿qué? 2. ¿2 qué? Pues 2 hambres. La primera la vivió Abraham y ahora estaba viviendo una época de hambre en el tiempo de Isaac. Y entonces aquí Dios dice, y lo mismo, ¿verdad?, sucedió luego en la generación de Jacob. Recordemos que cuando hubo escasez también en el tiempo de Jacob con sus hijos, Dios dispuso a José para llevarlo a Egipto, ¿cierto? Y que hubiese provisión en el tiempo de hambre. Pero quisiera que aprendiéramos, ¿verdad? Uno dice, bueno, hambre en Abraham, hambre en Isaac y otra vez hambre en Jacob. Y si no la paramos se sigue repitiendo, ¿verdad? Pero prestemos mucha atención porque yo creo que Dios quiere darnos una victoria muy grande a nosotros, por decirlo así, en medio de los tiempos del hambre. Pero les decía que en medio de ese tiempo de hambre, dice que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y aquí Dios, en el versículo 2, se le aparece y le dice, no, léalo conmigo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Amén. ¿Qué le dijo Dios? Que no descendiera a Egipto, que habitara en la tierra que él le iba a decir. ¿Y por qué esto? Porque parece que en el tiempo en que Abraham y Lot pasaron por allá, como que no estuvo como muy acertada la decisión en medio de los tiempos del hambre. Y que probablemente lo que no había entendido Abraham en los tiempos del hambre, Dios quería que sí lo entendiera Isaac, para que no cometiera los mismos errores o viviera las mismas consecuencias. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros y evitarle a la iglesia. Y no solamente en el sentido de una escasez o de un hambre o de una necesidad, sino en todas las cosas que están escritas ahí, como leíamos en Romanos, para que entendamos, aprendamos, tomemos ejemplo y tomemos lección. Y si ya les pasó a ellos, por las decisiones equivocadas, vivieron consecuencias que están en la palabra, pues no repitamos mal la misma historia, sino que tomemos lección de lo que ahí enseña la palabra de Dios para que tengamos la victoria de Dios. Aquí Dios intenta, ¿verdad?, o persuade o convence a Isaac diciéndole que habite en tierra que él le diría y que no descendiera a Egipto. En esta palabra hay unas instrucciones de Dios para sus hijos de cómo debemos vivir en el tiempo que estamos pasando. En otras palabras dice, en el tiempo que estamos viviendo, el mundo no, las decisiones equivocadas no, y las decisiones apresuradas no.
sino escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Luego le dice que aparte de que no debía ir a Egipto y que debía habitar en la tierra que él le estaba diciendo, en el versículo 3 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo. Después de entender como clarito el no hacia Egipto y que debía ser forastero, podemos aprender de esto que primero pues somos forasteros y también somos peregrinos en este mundo. Amén. Y que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En el cielo. Y que primero es el reino de Dios y su justicia, y que luego las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Nosotros debemos preocuparnos más porque primero sea nuestra ciudadanía celestial y el hecho de que somos forasteros y peregrinos, que por los bienes o las riquezas o la provisión o las posesiones de este mundo. Primeramente es el reino de Dios y luego vienen ¿qué? Todas las añadiduras. O sea que la bendición de Dios sí, y abundante sí, y como Dios ha prometido que nos va a bendecir sí, y Dios ha hablado que va a bendecir a sus hijos sí. ¿Cuánto lo creen? Y el Señor está bendiciendo y abriendo puertas y seguirá haciéndolo, y mayor aún. ¿Cuántos dicen amén? Pero coloquemos las cosas en orden, porque primero somos ciudadanos, donde primero usted debe tener inscrita la cédula antes de irse a votar, es en el cielo. ¿Cuántos la escriben ahorita? Porque la tenemos aquí en la registraduría, pero a veces no la tenemos inscrita allá como ciudadanos en el cielo, ¿verdad? ¿Qué nos habla Dios hoy? Que coloquemos las cosas en orden, porque por un lado Dios nos habla que no debemos irnos a Egipto y que debemos ir a la tierra que Él nos muestra, pero por el otro lado que primero somos forasteros y que primero es el reino de Dios y que ahí sí luego todas las cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. Y Dios quería bendecir a Isaac como quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y ese es un principio de Dios. Y si colocamos las cosas en orden y colocamos primero a Dios, pues podemos recibir todo lo demás. Aquí en el versículo 4 dice, aquí Dios da una orden clara, ¿verdad? Y los requisitos también. En el versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esta tierra, y te bendeciré porque a ti tu descendencia daré todas estas tierras. Aquí comienza. Acá cuando le habla, le recuerda el pacto que hizo con Abraham y le recuerda las promesas de ese pacto. La primera promesa está referente a la tierra. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Luego, referente a la nación, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Luego, la bendición, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces le recuerda el pacto, pero también le recuerda las promesas del pacto referente a la tierra, a la nación y referentes a la bendición. Si se lo dijo a Abraham y luego se lo dijo a Isaac y luego se lo dijo a Jacob, pues es como la misma historia repetida de Dios diciendo una y otra vez su propósito y su confirmar de la bendición. Y si esas palabras estuvieron para Abraham, y si esas palabras estuvieron para Isaac, y si esas palabras estuvieron para Jacob, ¿cuántos creen que esas palabras pueden estar para cada uno de nosotros? Están dadas para nosotros. Si las creyó Abraham, también las podemos creer nosotros. O si las creyó Abraham y las creyó Isaac, Dios desea que también tengamos fe y creamos nosotros. Lo invito a abrir Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12. En Hebreos capítulo 11, del versículo 8 en adelante, nos dice, por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Lea ahí, y ese ya casi ¿qué? Muerto, como quien dice, viejito, viejito, viejito. Léalo, ¿estamos ahí? Léalo conmigo. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea que puede salir una multitud de un ya casi muerto, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Y este es el año de creer, y para el que cree, todo le es posible. Y qué pena eso que dijeron de Abraham, ¿verdad? Gracias a Dios lo dijeron años después. El testimonio de Dios aquí diciendo que Abraham ya estaba casi muerto. Pero Dios, ¿qué hizo? De ahí sacó la ¿qué? La multiplicación, y sacó la bendición como las estrellas del mar. Volvamos a Génesis 26, porque es muy importante este testimonio de fe de Hebreos, que tiene relación con el pasaje que estamos leyendo. Dios desea que su pueblo tenga instrucción clara de lo que se debe hacer para recibir bendición y provisión en tiempo de escasez. En otras palabras, pastor, pero si la ciudad está como está y nosotros estamos como estamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Respuesta: leer capítulo 26 de Génesis, que ahí dice lo que se debe hacer en el tiempo del hambre. Amén. Entonces vamos a aprender hoy lo que se tiene que hacer en el tiempo de la escasez, para que los hijos de Dios nos vayamos al lugar correcto en el Señor y veamos la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios? Y de eso se trata la palabra de Dios hoy. ¿A cuánto les interesa saber qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Por otro lado, Dios deseaba que Isaac fuera esa clase de hombre como su padre, y que Dios se lo coloca aquí como ejemplo. Dios le estaba hablando a Isaac, pero le recuerda el testimonio de su padre Abraham. Y en el verso 5, lea conmigo, dice algo muy importante que me causó mucho cuidado. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, ¿y qué más? Y mis leyes. Y para este tiempo no estaba Moisés y tampoco estaba la ley de Moisés. Pero ya vemos a Abraham que había escuchado a Dios y se había anticipado a entender los mandamientos, a entender ¿qué? Los preceptos, los estatutos y también ¿qué? Las leyes. Pudiéramos decir, nosotros siempre decimos la ley de Moisés. Aquí ¿qué podríamos decir? ¿La ley de qué? Abraham. Porque aquí ¿de qué está hablando? De que él escuchó la voz de Dios, guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, guardó sus leyes. Y esa es como el testimonio que Dios le da a Isaac para lo que quiere hacer para bendecirlo. Y luego dice, habitó pues Isaac en Gerar. Gerar viene del hebreo que significa lugar de permanencia o como una estación, como un paradero. Y era una antigua ciudad en la frontera suroccidental de Canaán, cerca de Gaza. Estaba habitada por filisteos en esta época patriarcal.
Y en el verso 7 al 11 habla de que cuando él llegó a ese lugar, estaba ahí un rey y un gobierno de Abimelech, de los filisteos, y él volvió a mentir igualito que mintió Abraham respecto de su esposa. Pero no nos vamos a demorar en esa parte de la mentira, sino que vamos a avanzar hasta el verso 11, porque en el verso 11 hay un decreto de protección de Dios sobre la vida de Isaac. Dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. ¿Cuántos creen que Dios puede levantar un decreto para volvernos intocables? ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios puede estar sobre nosotros para protegernos. El que habita al abrigo del Altísimo, alce la mano así conmigo y creámoslo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es un decreto de protección y de bendición, de que Dios nos guarda. Y tenemos esa esperanza viva en Él, de que Dios nos proteja, de que Dios nos guarde, de que Dios cuide de nosotros, porque nosotros anhelamos como hijos de Dios ser guardados por Dios. Amén. Y anhelamos como hijos de Dios que nuestra familia también sea guardada por Dios. Amén. Y anhelamos que los hijos también sean guardados por Dios. Los abuelos desean que hijos, nietos y bisnietos sean ¿qué? Guardados por Dios. Yo no sé usted, pero yo, Señor, guarda a mi mamá, guarda a mi familia, guarda esto, guarda a mi esposa, guarda al hermano. ¿Usted no ora así? ¿O soy solo yo el que me angustio? Y van a viajar: Señor, guarda el bus, guarda la llanta, guarda el motor, guarda el carro. Y hay gente que es más específica porque se conoce más todo el movimiento del motor y de las llantas y de la carretera y las curvas. Y Señor, y en ese paradero, Señor, en ese paso malo, todo eso, recorren ahí mentalmente toda la ruta. ¿Por qué? Porque queremos ser guardados por Dios. Yo no quiero que a mí me pase nada, tampoco quiero que a usted le pase nada malo, ¿no? Queremos que nos pase todo ¿qué? Pues bueno, y aquí hay un decreto, ¿verdad? Dice que nadie toque a Isaac o a su esposa y a su familia. Amén. Que nuestra vida, nuestra esposa y toda nuestra familia sea ¿qué? Guardada. Y aquí hay una familia grande que es todo el ministerio, ¿cierto? Versículo 11. Otro decreto. ¿A cuánto les gustan los decretos? Si son buenos, sí. Decreto de bendición. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. Cosechar al 100 por 1 en época de hambre. Respuesta. Volvamos entonces ahí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Es posible cosechar al 100 por 1 en época de hambre? ¿De acuerdo a lo que aquí está diciendo? Sí, porque la economía de Dios no es la economía de este mundo. Y Dios siempre tiene, como decimos por ahí, la reserva. Y esta es como la reserva en los tiempos difíciles que Dios tiene para los hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está la reserva? Saquemos el mapa y vámonos de para allá de una vez. Vea. Quisiera que entendiéramos esto y nos apropiáramos de esta palabra. O sea, es un tiempo de oportunidad que aún cuando el tiempo de nuestra ciudad o de nuestra nación o el tiempo sea difícil, Dios quiere que en medio de ese tiempo difícil nosotros como sus hijos entendamos su palabra de consuelo, creamos su palabra de promesa, creamos también en su poder y que cosechemos al 100 por 1. Ahora sí, ¿cuántos pueden creer que en este tiempo nosotros como hijos de Dios, aún en medio de las circunstancias de nuestra ciudad o de nuestra nación, podemos cosechar al 100 por 1? Bueno, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere para sus hijos.
Es la respuesta de la palabra de Dios y la voz de Dios para su pueblo en este tiempo difícil que hemos estado atravesando. Cosechar, ¿cómo? Repítalo conmigo, pero animado. Cosechar. Amén. Verso 13. El varón se enriqueció. Aprópiese de estas palabras. Léalas conmigo, pero creyéndolas. Con la esperanza viva de las palabras de Dios, con la esperanza de que lo mismo que hizo con Abraham y lo mismo que hizo con Isaac, es lo mismo que puede hacer con cada uno de nosotros si nos apropiamos de sus palabras y las ponemos por obras, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿En tiempo de qué? De hambre. Es que ahí es donde uno ve que definitivamente Dios hace unas cosas como contradictorias, ¿cierto? O sea, nosotros vemos que el Señor, aparte de que habla por parábolas como para que le cueste a uno trabajo entender, o solamente entiendan algunos, hace las cosas como al contrario, ¿verdad? Como que uno dice, bueno, Señor. Y ahí es donde debemos entender que no podemos unirnos como al coro del lenguaje de este mundo. Dice Egipto, no. ¿Y qué dice Egipto? Está pesado. Las puertas están cerradas. No hay trabajo. Aparte de eso, estamos en verano y no ha caído ni agua. Y está haciendo un calor tremendo. Y entonces nosotros nos unimos a ese coro y a ese Egipto. ¿Cómo le fue? No hay. No nos ha faltado nada porque de todas maneras Dios ha sido bueno, pero estamos bien mediditos, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No hay empleo, dice, no hay esto, no hay lo otro, no hay lo otro, pero es verdad, pastor, y si no salga usted y verá. Ese no es el lenguaje que el Señor quiere que nosotros hablemos. Debemos desconectarnos de ese pensamiento, ¿verdad? Antes, orar, sí, orar, pero no, digamos, como que todo el mundo dice que está mal y estamos mal y vamos para cada vez peor, y nosotros los hijos de Dios que podemos hablar un lenguaje diferente, decimos sí, y va a empeorar más todavía porque hay una ley que dice que lo que está mal tiende a volverse peor. No, ese no es el lenguaje que nosotros tenemos que hablar. Y cuando nosotros entramos en esa economía de Egipto, pues entonces dejamos a un lado la economía de Dios. Y la economía de Dios es diferente. Y se contradice, por decirlo así, porque en la época del hambre estaba pretendiendo que a Isaac cosechara al 100%. Y les repito, ¿cuántos creen que Dios en este tiempo quiere que los hijos de Dios cosechen al 100%? Entonces, apropiémonos de la palabra y pongámosla por obra. Y tuvo, verso 14, hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Hasta aquí en la palabra de Dios tenemos el lugar, que es la tierra de Gerar. Tenemos los requisitos de Dios y tenemos las promesas de bendición. Hasta aquí, como la parte teórica de lo que Dios nos recuerda, de lo que hacemos memoria hoy, para que sea establecido en este tiempo, y así como sucedió allá, suceda con nosotros ahora. Pero ahora la segunda parte de esta palabra de Dios es la parte práctica, como cuando uno dice teoría y práctica. ¿Cuál fue la parte práctica? Hasta aquí los filisteos le tuvieron envidia, pero ¿por qué? Verso 15. La parte práctica, lo que usted y yo debemos hacer. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado ¿de qué? De tierra. Ese es el problema de la escasez de los hijos de Dios también. Los filisteos los habían ¿qué? Cegado y llenado de tierra. Para nosotros es fácil este lenguaje porque por lo menos aquí en Barranca usted sabe que todavía hay muchas casas que tienen el pozo, ¿verdad? Que abrieron cada uno, ¿sí?
Pero muchos de esos pozos ya los ya los cerraron. Solamente algunas casas permanecen con sus pozos del agua. Pero eso como para colocar un ejemplo de lo que sucedió aquí. Los filisteos cerraron los pozos y los llenaron de tierra, los taparon. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas, hallaron un pozo de aguas vivas. Entonces, la parte práctica y lo que Dios nos pide ahora es que volvamos a abrir ¿qué? Los pozos. Era necesario volver a abrir los pozos. ¿Dónde quedan? Físicamente aquí en tierra de Gerar. Espiritualmente en tierra de Gerar. Y en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que en la mano derecha tenemos larga vida, ¿verdad? Y en la mano izquierda, riquezas y honra. Entonces, ¿en dónde está la larga vida? En nosotros mismos, ¿verdad? Que Dios nos la ha dado. ¿Y en dónde están las riquezas y la honra? En nosotros mismos, que Dios nos la ha ¿qué? Concedido. ¿Y dónde quedan los pozos entonces de la bendición? Dios colocó todos sus tesoros en estos vasos de barro. También están en nosotros los pozos de la bendición. Y es necesario que los volvamos a abrir para que en este tiempo cosechemos al 100%. O como dice la palabra de Dios, si es que porque usted no cree, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de aguas vivas. Aquí dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de ¿qué? De aguas vivas. ¿Están en nosotros o no están en nosotros los pozos? A veces buscamos afuera lo que tenemos que buscar en Dios. Y a veces tocamos todas las puertas para que se nos abran y ver la bendición, cuando las que tenemos que tocar, ¿cuáles son? Las de Dios. Primero, los filisteos dijeron, aquí dice verso 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esed, que significa contención, porque habían altercado con él. Y aquí la contención echó a perder el primer pozo. Entonces Isaac no se quedó ahí con que le echaron a perder el primer pozo. Abrieron entonces ¿qué? Otro pozo, y también riñeron sobre él. En este caso se armó una enemistad, una pelea, una contienda. Dice, llamó Sidna, porque se armó un problema con el otro pozo. Pero Isaac no se quedó entonces en el segundo pozo con el que tuvo problema. Se fue a abrir ¿qué? Otro. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No es que ya lo intenté una vez y no me fue bien. No se lamente ya más ni haga más duelo de eso. Repóngase, ¿verdad?, en el Señor, sea consolado por el Señor y levántese y vaya por el segundo. Y si con ese no le va bien, entonces vaya por el tercero. Pero levántese a creerle más a Dios y a su palabra que a usted mismo o a las mentiras del enemigo.
y no haya argumento ni suyo, ni del diablo, ni de nadie, y no escuche voces de mentira de las personas que lo desaniman para emprender propósitos en Dios y para creerle a Dios. Esas voces se callen en el nombre de Jesús y sea la voz de Dios la que usted oiga, sea la guía del Espíritu Santo la que esté sobre su vida y sean las palabras de Dios las que hoy vengan a memoria para que usted sea consolado, sea animado y tenga la esperanza viva que debe haber en nosotros conforme a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer en este tiempo. O sea que en tiempo de hambre, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrir pozos para cosechar al 100%. O sea que estamos perdiendo el tiempo. Porque los hijos de Dios deberíamos estar más apercibidos de su palabra y qué tenemos que hacer en este tiempo, porque es el tiempo de la cosecha de los hijos de Dios al 100%. ¿Cómo vio la victoria, verdad? Aquí dice que el tercer pozo prosperado y fructificando. La victoria la vio venciendo la envidia. Vea, hermano, usted se compra un computador nuevo y va y se lo muestra a alguien y le tiene una envidia de su computador nuevo. Usted llega a la casa y lo conecta y ¡prá! Eso, la envidia tiene un poder destructivo grande, ¿oyó? O sea, eso. Ahora, ¿somos envidiosos? Sí, levanten la mano que somos envidiosos. No, unos más que otros, sí, pero sí, somos envidiosos. Yo no me siento a veces tan envidioso de unas cosas, pero cuando me dicen, no, es que viajé, que Europa, que el tren, que tal, yo digo, uy, qué envidia. De la buena. Pero envidia. Y nosotros no vemos la bendición porque estamos llenos de ¿qué? De envidia. A José se le dañó ahí toda la situación porque sus hermanos le tuvieron envidia. En el Nuevo Testamento dice los patriarcas le tuvieron a José envidia, pero Dios estaba con él. Entonces hay que vencer la envidia. Hay que vencer la contienda, la pelea, la disensión, el pleito. Hay que vencer la enemistad, porque el Señor no nos habla a quedarnos ni en la envidia, ni en el pleito, ni en la pelea, ni en la enemistad, sino a vencer cada una de esas cosas para que no nos puedan dañar los pozos de la bendición. Porque la envidia cierra los pozos, la pelea también cierra el pozo y la enemistad y el pleito también cierra el pozo. O sea que si tenemos asuntos por arreglar, arreglémoslos, hermanos, porque se nos está pasando el tiempo del cosechar al 100% por estar o en la envidia, o en la pelea, o en el pleito, o en la enemistad. ¿Cuántos tienen pleitos y enemistades y contiendas? Tenemos que arreglarlos, hermano. Hoy sea el día que nos arrepintamos, pidamos perdón, pongámonos a cuenta con el Señor, porque estamos perdiendo el tiempo de la bendición. Dios está disponiendo todo este tiempo para que los hijos de Dios cosechemos al 100% y nosotros, en lugar de estar abriendo los pozos y enfocados en lo que Dios quiere, seguimos en la misma enemistad, en el mismo pleito y en la misma contienda o en la misma envidia. Debemos vencer todas esas cosas para que no se nos pase el tiempo de la oportunidad de Dios de cosechar al 100%. Amén. Entonces Dios le dio la victoria creyendo y trabajando también en abrir los pozos de bendición. Prosperó hasta que sus enemigos estuvieron en paz con él. La Biblia dice que cuando Dios se agrada del corazón de una persona, hasta los enemigos los coloca en paz con él. ¿Cuántos tienen todavía enemigos? Amén. O sea que nos hace falta más agradarle a Dios. Tenemos largo trabajo todavía por hacer. Pero aquí vemos a un Isaac viendo la victoria y viendo la bendición. Aquí dice que llegó hasta un lugar llamado Berseba. Lea conmigo versículo 23. Y de allí subió a Berseba. Colóquese de pie y lea conmigo esta palabra del verso 24. Aquí está la consolación de Dios. Y subió a Berseba. Lea conmigo, todos leamos verso 24. Y se le apareció Jehová, fuerte todos. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Porque eso de abrir pozos y que salga agua se le va volviendo a uno como, que le va a uno encontrando como la práctica, ¿verdad? Y el que ve una victoria en ese sentido de la naturaleza de Dios, queremos irnos ¿por qué? Pues por otra, amén. Y la Biblia dice que un abismo llama ¿a qué? A otro. Y un pozo de bendición llama ¿a qué? Al otro. Y aquí abrieron otro pozo. Pero la diferencia con este era que no tenía agua. Pero cuando los enemigos estuvieron en paz con él, salió agua de ese otro pozo. Coloquémonos de pie y oramos. Señor, estamos delante de ti. Despierta nuestro espíritu, Señor, para entender el tiempo que estamos viviendo y quita toda la mentira del enemigo que ha colocado en nosotros para impedir la luz de tu Santo Espíritu y de tu palabra y para impedir que seamos bendecidos en este tiempo. Poder y autoridad de Dios, libertando nuestras vidas de todo argumento y de toda voz del mal, desligando nuestras vidas de esa memoria colectiva con palabras negativas y con palabras de muerte, y todas las palabras de muerte y negativas que hemos recibido respecto de la situación que estamos viviendo, palabras que no han salido de tu boca, que hayan sido sembradas en nosotros, salgan de nosotros, palabras de maldición, palabras de escasez, palabras de ruina. Perdónanos, Señor, en la actitud de nuestro corazón y perdónanos en lo que no hemos entendido, Señor, de ti y no nos hemos, Señor, apercibido, y perdona toda la distracción de las circunstancias de este mundo, de Egipto, del pecado, de la maldad de nuestro corazón y del afán y la ansiedad, Señor, que nos ha estado robando el tiempo contigo, el tiempo de la palabra y el tiempo de la bendición, Señor, porque de acuerdo a lo que estamos hablando en tu palabra, estamos en el tiempo de la bendición de los hijos de Dios, en el tiempo de cosechar al 100 por 1, en el tiempo de abrir pozos de bendición con aguas vivas y con prosperidad y con bendición y con victoria. Oh, Shema Kaba Shama Hai Baba Banda Babahai. Oh, lleve que besua mi hai, bo bebe mahai, oh ruaya ya baba suanda baba baba sea, oh jiva rabanda babahaya.